Ya estamos en vivo. Estamos en vivo cuando son las 21:49. Deben en un momento para comprobar si estamos saliendo. A mí me parece que estamos en vivo. ¿No he compartido el link al grupo? Bien, estamos en vivo y en directo. ¿Ah? Estamos en vivo y en directo cuando son las 21:51 horas de Chile. Eh, bueno, correcto, y ahí se está haciendo un retorno. Baja el sonido ¿No de he tu compartido celular. el link al grupo? Ahí sí, ahí sí, ahí sí. Estaba haciendo un retorno, tenía el volumen del celular fuerte. Muy bien, muy buenas noches a todos. Estamos aquí con el hermano el More Emerson, ¿cierto? Y que les está hablando en este momento, ¿cierto? Hermano Mijael. Y hoy día estamos compartiendo una temática muy buena, el origen del Dios Yud-Heh-Vav-Heh, se conoce como Hashem, Yahvé, Jehová en las religiones. ¿Y por qué quisimos hablar de este tema? Porque es un tema que nos atañe a nosotros como personas que tenemos emuná, ¿cierto? En la divinidad, ¿cierto? O en el Dios del pueblo de Israel. Y qué, eh, cuál era la percepción de los antiguos israelitas o hebreos en cuanto a eh, la divinidad, ¿eh? Esa relación que tenían estos hombres antiguos con la divinidad, las deidades, que había más de una. Eso es lo que vamos a ver en esta temática, ¿ya? Estoy viendo que ya estamos saliendo en vivo y en directo, ¿m? Así que eh, vamos a comenzar, ¿cierto? Y vamos a entrar, ¿cierto? A comentar, ¿cierto? Los orígenes religiosos, ¿cierto? De el pueblo hebreo, el pueblo de Israel, ¿cierto? Hasta llegar hasta el monoteísmo judío. ¿Ya? Son temas muy interesantes que merece la pena tocar. A ver, aquí yo voy a pedir a los hermanos despojarse un poquito de se me congela un poco la imagen. Despojarse un poquito, les dije, del concepto de Dios que tenemos como, entre comillas, religión, sino que seamos un poquito más abiertos de mente y entender que todo esto es un proceso, podríamos decir, evolutivo, ¿cierto? Del hombre con su relación, con la relación con eh, el origen de la existencia, el origen de la fuente de la existencia. ¿Ya? No sé si quieres comenzar, Emerson, eh, opinando al respecto. ¿Ya? Yo después voy a comentar algo al respecto y también el hermano Emer.
Adelante, Emerson, no sé si quieres comenzar como empezando ya una pequeña introducción antes de iniciar, no sé. ¿Estás por ahí, Emerson? ¿Estás muteado? A ver, te voy a Sí, desmutear. shalom. Ahí sí, Shalom, shalom. Sí, se escucha. excelente. Yo me voy a mutear y tú comienza con tu introducción, ¿cierto? Ok. Bueno, sí, voy a hacer una pequeña introducción. Eh, lo que vamos a hablar aquí, ¿verdad? Me gusta siempre decir esto. Vamos a hablar un tema que está fuera de toda percepción religiosa. Esto es un tema, ¿verdad? Independientemente, los amigos que nos están viendo, independientemente cualquiera que sea su denominación, su religión, independientemente de eso, el tema que vamos a tratar aquí, ¿verdad? Es un tema fuera de todo pensamiento religioso. Esto es un tema académico, ¿verdad? Desde un punto de vista geográfico, científico, lingüístico, ¿verdad? Desde un punto de vista diferente religioso. Eh, si usted, independientemente de lo que usted crea, si usted cree en Dios, eso se respeta. Si usted cree en Buda, eso se respeta. Si usted cree en Michael Jackson, eso se respeta. Crea lo que usted quiera creer. Pero aquí vamos a tratar un tema fuera de toda percepción religiosa. Entonces vamos a hablar en esta pequeña introducción, ¿verdad? Sobre el panteón cananeo, ¿verdad? La evolución, que es lo que entendemos que es el propósito de este conversatorio, la evolución de la fe de Israel, cómo pasaron del politeísmo al enoteísmo. Hay que explicar esos términos, More Mijael, ¿verdad? ¿Qué es politeísmo? ¿Qué es enoteísmo? Lo vamos a explicar durante la conversación. Y qué es monoteísmo. Hay otro término también, monolatría, pero creo que ese sí no se va a tocar, solo politeísmo, enoteísmo y monoteísmo, ¿verdad? Entonces, digamos como que de los 1000 dioses, cómo Israel llegó al único, ¿verdad? Al monoteísmo y digamos que terminaron, ¿verdad? Reconociendo o adorando, digamos así, a Yu-Hei Ba-Hei, que se ha vocalizado como Yahvé. Yahvé, ¿ok? Entonces, en esta pequeña introducción vamos a hablar de este tema, así que los amigos que son amantes al estudio, preparen papel y lápiz, ¿verdad? Esté atentos, pueden hacer preguntas, ¿ok? Así que bueno, bienvenidos todos. Así que bueno, le doy el espacio acá a mi hermano Emer. Adelante, Emer, algunas palabras antes de entrar de lleno al tema. Bueno, buenas noches. Para mí es un gusto estar esta noche compartiendo a nivel internacional desde Facebook. Eh, Mi nombre es Emer Montes Ayas, soy de la ciudad de Cartagena y pertenezco a la escuela Jesús es el Mesías. Y para mí es un placer compartir esta noche el Yudhey Bajei, que es un nombre muy polémico porque dicen que no tiene pronunciación, pero en el sentido de la pronunciación es lo de menos, porque pronunciación puede ser la que a cualquiera se le ocurra o se le venga en idea interna en sí, pero con todo respeto, con el respeto que se refiere sobre todo a los israelitas, que respetan mucho eso. Y para mí, pues, simplemente escuchar este conversatorio con mucho respeto y simplemente escuchar para oír, porque es lo más importante. ¿Sí? Simplemente enfoquémonos a sacar algo que nos pueda servir esta noche en este conversatorio, que es lo más importante. Y pues, sin más palabras. Gracias por tus palabras, eso es muy importante, ¿cierto? El tema del nombre igual. Sí. Y bueno, ellos se están conectando algunos amigos ya. Saludamos a Johnny Cruz, ¿cierto? Saluda desde el Facebook. A Johnny Álvarez, que nos saluda ahí, mis pupilos, dice.
a Eduardo Espinosa de Argentina, nuestro amigo también nos saluda, el More Micael Aque, ¿ya? No sé si el More Micael Aque nos puede acompañar acá igual al Zoom. Dejé el link a aquellos para aquellos que quieren entrar al Zoom directamente y opinar, ¿ya? Están cordialmente invitados todos aquellos que quieran entrar al Zoom, ¿ya? También saludar a nuestro amigo Rubén Chapetón. Un abrazo a la distancia, muchas bendiciones para él. Y bueno, como dijo Emerson, este no es un tema apto para religiosos. ¿Ah? ¿Por qué? Porque aquí vamos a hablar sobre el origen de Yahvé desde una perspectiva académica, de una perspectiva histórica, ¿cierto? Y estos temas, como nosotros, personas de emuná, ¿cierto? Comillas de fe, tenemos que saber estos temas y manejarlos, ¿ya? Y que estos temas no disminuyan nuestra fidelidad, nuestra confianza, ¿cierto? Con la literatura que nosotros leemos, ¿cierto? La literatura que nosotros eh, podríamos decir ya la llevamos en práctica, ¿cierto? Con la ayuda del Eterno y con la ayuda de Dios, ¿cierto? Y profesamos la creencia de ese Dios, ¿cierto? El Dios de Israel, que ya no es un Dios solamente para una nación, es un Dios, podríamos decir, un Dios universal, ¿ya? Todos tienen acceso al conocimiento de ese Dios y al conocimiento del pueblo de ese Dios, ¿ya? Y necesitamos saber sus orígenes, necesitamos saber qué es lo que creían los antiguos hebreos antes de llegar al monoteísmo, ¿ya? ¿Qué creían los antiguos israelitas? Y ese es un tema que, como les digo, debemos manejar como, entre comillas, creyentes que somos, ¿ya? Obviamente yo digo entre comillas porque nosotros no somos creyentes, tenemos emuná. Recordemos que la emuná auténtica, la fe auténtica bíblica, eso es creer o tener fe. La fe y la emuná, recordemos que es más que eso. La emuná es firmeza, perseverancia, eh, lealtad, fidelidad, ¿ya? En base al contexto tiene eh, se puede traducir de diferentes maneras, ¿ya? Así que comencemos, ¿cierto? Eh, Recordemos que el pueblo de Israel tiene vínculos, ¿cierto? Tiene vínculos con otros pueblos del Medio Oriente, ¿cierto? Canaán, los egipcios, ¿cierto? Los hititas, etcétera, etcétera. ¿Ya? No voy a nombrar a todos los pueblos del levante mediterráneo, pero tenía cierta conexión con esos pueblos, sobre todo con los imperios con los cuales eh, ellos fueron imperios que los esclavizaron, los egipcios, los babilónicos, fueron al exilio babilonio, ¿cierto? Los asirios y demás, ¿ya? Pero el pueblo hebreo, ¿cierto? En su origen era parte de Canaán, ¿ya? Era parte de Canaán. Y en Canaán sabemos que había una deidad, una deidad, podríamos decir, superior, que era padre de los dioses del panteón cananeo, ¿ya? Y esa deidad, algunos de ustedes saben porque han visto temáticas relacionadas en las redes sociales con este tema, pero algunos que a lo mejor esto por primera vez lo escuchan, ¿ya? Y esa deidad se le llama El. El es el nombre de esa deidad, ¿ya? Él se puede traducir como fuerte, poderoso, ¿ya? Comúnmente se le traduce como Dios, ¿cierto? Ese Él eh, es el Dios mayor de panteón cananeo, ¿ya? Y debajo de él habían otras deidades. Dagón, Dagón estaba también Yud-Hei, Bat-Hei, Hashem. Vamos a ver que Hashem no es el Dios uno y único,
en esos tiempos antiguos. Después, con el tiempo, Yud-Heh, Vav-Heh pasó a ser el único Dios verdadero de la nación israelita y pasó a ser el único y verdadero Dios, ¿cierto? No había otro fuera de él. ¿Ya? Pero eso fue todo un proceso histórico, un proceso cultural, cambio de mentalidad, podríamos decir, de percepción de los eh, antiguos judíos. Y eso, lo que vamos a ver en la transmisión de hoy. ¿Ya? Recordemos que el nombre de ese Dios tiene la partícula él. ¿Ya? Por eso podemos ver que en el reino del norte, ¿ya? En los nombres teofóricos, ya que encontramos en la Biblia, terminan con la partícula él. Como por ejemplo, Samuel, Samuel, ¿cierto? Eh, ¿Qué otro nombre? Uriel, ¿cierto? Eh, Etcétera, etcétera. Entonces, esos nombres teofóricos, podemos ver esa partícula él, o sea, estos pueblos del norte de Israel, ¿ya? Tenían como Dios a ese Dios él, sobre todo los cananeos, ¿ya? Y vamos a ver que en la Biblia no existe solamente una tradición. Eh, hoy en día hoy en día la academia dice que hay dos tradiciones, porque ya la hipótesis documentaria, antes decían que habían cuatro tradiciones, ¿ya? Pero hoy en día llegan a la conclusión que hay dos, ¿ya? Pero no quiero entrar en esa temática. Y entonces podemos ver a esta divinidad, ¿cierto? Por ejemplo, si vamos a Génesis capítulo 33 versículo 20, vemos ahí que Jacob, ¿cierto? Jacob erigió un altar para él, para esa divinidad, ¿ya? Cerca de Shechem, o sea, Siquem, como se le conoce comúnmente, ¿ya? Y lo podemos ver ahí en Génesis 33, 20, que dice, y erigió allí un altar, y luego llama el Elohe Israel, ¿ya? Lo que podríamos traducir comúnmente como Dios de Israel, ¿ya? Es una traducción más apropiada, podría ser el poderoso de Israel, ¿ya? O el fuerte o el poderoso de Israel, ¿ya? Porque la palabra él tiene relación con autoridad, con fuerza, con poder, y por eso esa deidad en la antigüedad se la representaba como un toro, ¿ya? Como un toro porque el toro representa la fuerza, ¿cierto? La potencia, ¿ya? Ya hay descubrimientos arqueológicos que certifican eso, ¿ya? Eh, y bueno, ¿qué más nos dice la escritura? ¿Dónde eh, se origina esta divinidad llamada Yud-Heh-Vav-Heh? Comúnmente le llamamos Hashem, Adonai, le llamamos Yahvé, Jehová, ¿cierto? En el occidente. Y si nos vamos a Éxodo 19, ¿ya? De acuerdo con la narrativa bíblica, ¿ya? Dice ahí en el versículo 24, dice Yud-Heh Vav-Heh, Hashem, ¿cierto? O Yahvé, si se quiere decir, o Jehová, ¿ya? Se convirtió en este caso en el Dios de Israel después de su revelación, perdón, en el monte Sinaí, ¿ya? Entonces aquí podemos ver ahí en Éxodo 19:24, no sé si lo quieres leer, Emerson, no, no sé si tiene una Biblia a mano o el hermano Emer, si tiene una Biblia a mano, lo puede leer, que es Éxodo 19:24. Si no lo tiene, me avisan. Si no tienen algo a mano, me lo avisan. Hay que buscarlo acá en el celular. ¿Me repite la cita? Éxodo 19:24. Sí, Ah, ya lo Éxodo. tengo, ya lo tengo. Éxodo 19:24.
Y Jehová le dijo, Léalo, mi hermano. ve, desciende y subirás tú y Aarón contigo, mas los sacerdotes y el pueblo no traspasen el límite para subir a Jehová, no sea que hagas en ellos estrago. A ver. Pero un poquito. Se te escuchaba súper bajo. Voy a continuar. No sé si lo Escuchaba puedes como leer, lejito. Emerson. ¿Sí? ¿Me escuchan? Ahora sí me escuchan mejor. Escucha bajito, pero déjame buscarlo Yo yo. le subo acá entonces. Sí, se escucha bajito, hermano Emer. De Éxodo 19. Voy a buscarlo yo. 19:24. ¿Aló? Ya. ¿Me escuchan mejor? Ahí se está Bueno, escuchando mejor. ahora se escucha mejor, sí. ¿Sí? Sí, ahora se Ok. escucha mejor. Lo tengo a mano, si quieres lo leo. No, mira, dice así, Éxodo 29:24. Y, ¿cierto? Y Adonai, ¿cierto? Hachén le dijo, ve y desciende, y luego sube tú con Aarón, ¿cierto? Pero que los sacerdotes y el pueblo no traspasen el límite para subir a encontrarse con el Eterno, no sea que él acometa contra ellos. Aquí el contexto, para no leer todo el pasaje, el contexto de aquí es que, de acuerdo a esta narrativa, aquí Sem, ¿cierto? Se convirtió en el Dios de Israel después de su revelación en el monte Sinaí. ¿Ya? En la historia, aquí vemos una manifestación de esa deidad, Dios, en el monte Sinaí. ¿Ya? Y esto nos conserva el recuerdo del hecho de que Yud-Heh, Vod-Heh, ¿cierto? Hashem no siempre había sido el Dios de Israel. ¿Ya? Recordemos que ahí en ese monte se le aparece por primera vez a Moisés, ese Dios. Ese era un Dios que conocía Yitro, el que se llama Jetro, ¿se acuerdan? En las traducciones. Y ahí podemos ver, ¿cierto? En base a estos pasajes y según algunos estudiosos en el tema, se podría hacer el hermano tiene un problema con el micrófono, espérate, Sí, como una suena, interferencia. suena interferencia. Me voy a mutear un poquitito para que, a ver, ahí sí, ahí sí. Sí. ¿Me escuchan? Ahora sí, ahí te escuchas Sí, mejor. ¿Sí? ¿Me perfecto, escuchan sí. mejor ahí? Es mejor que Sí. Ok. no uses el micrófono porque suena, ¿ya? Listo, ok. Listo. Excelente. Entonces, veamos de nuevo. Sí. Eh, Según los estudiosos, ese podría ser uno de los posibles lugares, ¿ya? Donde se daba culto al dios Yahvé, ¿ya? O Jehová, si se le quiere llamar, ¿ya? O Hashem. Emerson, ¿sabes? ¿Quieres aportar algo al respecto para yo después seguir? Sí. Sí, aportar sobre el tema, claro. Bueno, y aquí ya entramos ya a desarrollar el tema y e inclusive, ¿por qué nos estamos enfocando hoy en los dioses cananeos? Porque inclusive o sea, la cultura ugarítica, el ugarit, ¿verdad? Que es de Canaán, o sea, influenció mucho en los antiguos hebreos e inclusive hasta la lengua hebrea, o sea, el idioma hebreo nació, su origen es allá en Canaán, ¿ya? La lengua hebrea es un idioma multicultural, o sea, de préstamos idiomáticos. O sea, quiere decir, o sea, de préstamos idiomáticos en el sentido de semita, lengua semita y no semita. O sea, en pocas palabras, la lengua hebrea nace de una mezcla de, de otras lenguas, o sea, de diversas lenguas. Y en esa mezcla nace el hebreo. ¿Pero dónde nace? Nace en Canaán. Entonces, ahí podemos mirar la influencia que tuvieron los hebreos antiguos, ¿verdad?
y en especial con las deidades cananeas, ¿ya? Entonces, ya lo mencionó el Moré Mijael, mencionó a Baal también una deidad cananea, muy mencionada en la Biblia hebrea. Está la diosa Asherá también está allí. Está el dios El, que ya usted lo mencionó, Moré Mijael. Y está Yuhai Bajei, que durante siglos se ha pronunciado dentro del protestantismo como Yahvé, del catolicismo, el protestantismo, Jehová, y bueno. ¿Qué era lo otro? Bueno, el Yuhai Bajei, bueno, ha sido, digamos, el nombre del Eterno, ¿verdad? Ha sido adoptado, aceptado como el nombre del Eterno, pero el nombre divino ha sido deformado, o sea, han deformado el nombre. Por ejemplo, movimientos mesiánicos, hay movimientos mesiánicos que lo llaman Yahweh, otros lo llaman Yahuá, otros Yihweh, no sé dónde sacan, ¿verdad? Pero eso es una deformación del nombre, como tal, que sabemos que son pronunciaciones inexactas, inexistentes, ¿ya? Entonces, se ha deformado tanto el nombre divino que, inclusive, porque estamos hablando del origen, Moré Mijael, Yuhei Bajei también hace parte del panteón cananeo y, o sea, hablándolo así textualmente, Moré, y mi hermano Emer que nos está aquí escuchando, ¿verdad? O sea, es un nombre pagano, totalmente pagano, ¿ya? E inclusive, Asherá era la esposa, la diosa Asherá era la esposa del dios de Yahvé, ¿ya? Vino a ser la esposa. O sea, hay un libro, ¿verdad? Muy bueno que se lo recomiendo. Claro, no me voy a enfocar en Asherá porque nos vamos a enfocar en Yahvé. Pero si usted quiere saber a fondo, los amigos que nos están viendo, ya hay un libro titulado Cuando Dios era mujer. O sea, refiriéndose a Asherá, que era la esposa de Yahvé. E inclusive, Moré Mijael, cuando Josías hace la reforma, el rey Josías, dice que mandó a sacar del templo la estatua de Asherá, que se traduce acá a Sera, o Astarte, Astoret, tiene varias variaciones, pero es el mismo nombre, y que estaba dentro del templo, en la casa de Yahvé. ¿Por qué? Porque los sacerdotes, ¿verdad? Adoraban, tenían la imagen de la diosa Asherá y su esposo, que era Yahvé, en el templo. Ahí se practicaba una liturgia, ya que claro, no me voy a enfocar en ese tema, pero voy a tantearlo aquí, donde se practica, voy a usar un término que utiliza el profesor César Silva, prostitución sagrada. Cuando digo prostitución, no es en el sentido de la mujer que se para en una esquina con una minifalda a seducir cualquier persona que pase, no. Era una liturgia que hacían en el templo. No sé si de pronto me estoy adelantando a los hechos, pero estoy aquí sustentando el tema, amor mía. Estamos adelantando, pero bien como introducción. Ok. Entonces, bueno, vamos a dejar Asherá quieta, y vamos a enfocarnos, ¿verdad? En Yahvé. Vamos a enfocarnos en Yahvé, en la deidad, ¿verdad? Entonces, el tetragramatón, bueno, las 4 letras se le dice el tetragramatón, porque tiene 4 consonantes, tetragramatón. Entonces, quiero aportar esto para darle el espacio también a mi hermano Emer. El nombre Yahvé, ¿verdad? Cuando aparece por primera vez en Occidente, acá en Occidente, acá estamos nosotros, fue en el año 1899. Más o menos para ese año, cuando acá en Occidente apareció el nombre Yahvé, ¿verdad? Precisamente por una denominación, aquí tengo el registro, Iglesia de Dios del Séptimo Día, ¿ya? Una denominación que ahí surge un personaje llamado Clarence Dot Orville, ¿verdad? Que es el fundador del movimiento El Nombre Sagrado, ¿ya? Entonces fíjese que Yahvé como tal es inexistente, mas sin embargo se utiliza para explicar el Yuhei Bajei, ¿ya? Porque desconocemos cómo se pronuncia
realmente el tetragramatón, las cuatro letras, ¿ok? Entonces, este hombre, ¿verdad? Sacó su propia versión de la Biblia. Ellos utilizaban su propia versión como tal para justificar que el nombre sagrado era Yahvé. Supuestamente, dice aquí, ¿verdad? Decía que el nombre era tan sagrado que este hombre ni siquiera tenía una formación o estudios formales como tal de la lengua hebrea. O sea, que en pocas palabras este hombre no sabía nada de hebreo y se nota al colocarle un nombre inexacto a las 4 letras. Entonces, bueno, quería dar ese pequeño aporte y nos vamos a seguir ahí empezando en ese origen. Pero sí, usted sabe, usted me conoce, More Mijael. Veamos el origen. Me gustaría que el hermano Emer leyera, Sí, vamos a darle paso a Emer. ahora que se le escucha mejor, leyera Deuteronomio 33:2. Deuteronomio. Y para que nos ayude. Deuteronomio. Deuteronomio 33. 2. 33:2. Ok, lo tengo. Dijo, Jehová vino de Sinaí y de ser les esclareció. Ok, Jehová vino de Sinaí y de ser y de Seir les esclareció, resplandeció desde el monte de Parán y vino de entre 10 millares de santos con la ley de fuego a su mano derecha. Y jueces 5:4. Jueces 5:4. Jueces 5:4. Jueces 5:4. Cuando saliste de Seir, oh Jehová, cuando te marchaste de los campos de Edom. Cantaré salmos a Jehová, el Dios de Israel. Ok, no, termina. Y la tierra hasta el 5:4. Hasta ahí nomás. Ya, hasta ahí. Ya. ¿Quién nos transmite estos textos que acaba de leer el hermano Eber? Cuando dijo, ha venido Hashem del Sinaí. Para ellos, desde Seir se ha levantado, ha brillado desde el monte Param, con él las miradas de Kadesh, ley de fuego en su diestra para ellos. Aquí podemos ver de dónde el origen, de dónde venía con la ley. ¿Ah? Y en Jueces dice, cuando saliste de Seir. ¿Ya? ¿Qué nos dice todo esto? Nos dice, cuando saliste de Seir, Hashem, cuando avanzaste por los campos de Edom, tembló la tierra, gotearon los cielos, las nubes en las aguas se fundieron. O sea, para aquel entonces, en esos territorios, este Dios era conocido. ¿Ya? Y en esos territorios se le da un culto, se le adoraba a ese Dios. ¿Ya? Y después, en el episodio bíblico, cuando a Moisés se le aparece Dios en una zarza, ¿cierto? En el monte, ahí ya Moisés adopta, por decirlo de esta manera, a ese Dios. O sea, Moisés no lo conocía. Ella primera vez tiene ese contacto con el Dios, con ese Dios, Hashem, Yud-Hei, Bad-Hei. ¿Ah? Bueno, para no hacerlo más resumido todo este tema y no alargarme tanto, vamos a entender que el proceso de o la evolución de la
del culto a esa divinidad, o a las divinidades, también podríamos decir, del mundo antiguo, es todo un proceso histórico-cultural, que recordemos que aproximadamente en el año 1230 antes de Cristo, existió algo que nosotros conocemos como la Edad del Hierro. ¿Ya? Y en esa Edad del Hierro cambió esa relación que el hombre tenía con sus deidades, sus divinidades. ¿Ya? Porque antes de la ley del hierro estaba la Edad de la Piedra. ¿Se acuerdan? ¿Cuál es la Edad de la Piedra? Cuando el hombre, no sé si cuando ustedes han ido a la escuela, o cuando fueron a la escuela, le enseñaron la edad del hierro, la edad de la piedra, la edad del bronce, ¿se acuerdan? Entonces, en ese tiempo de la edad de la piedra, la relación que tenía el hombre, estamos hablando en sentido general, era muy diferente a la edad del hierro, porque en la edad de la piedra, ustedes se dan cuenta cuando ven las cuevas del hombre primitivo, donde se ve claramente esa relación que tenían con la casa, ¿ya? Y por eso es que para ese tiempo el hombre antiguo eh, veía a los animales como algo sagrado. Por eso se relacionaban los animales con las deidades. ¿Ya? Baje un poquito su... ¿Qué tiene el audio fuerte? Hace un retorno. Entonces, estaba diciendo, por eso podemos ver, en la misma Biblia podemos ver ciertas divinidades con apariencias humanas, o sea, perdón, con apariencias de animales, ¿ya? Mitad hombre, mitad animal, etcétera. ¿Ya? Pero ya eso ya es la edad de la piedra, ¿ya? Lo que conocemos como periodo neolítico. En el periodo neolítico esto fue aproximadamente entre el año 10.000 al 1500 antes de Cristo, antes de la era común. Y ahí estaba también, en ese tiempo estaba en auge eh, las deidades, las deidades femeninas. ¿Ya? De ahí viene el concepto de la diosa madre, Asera, ¿cierto? O sea, antiguamente en el politismo no había solamente un dios hombre, ya con características humanas, sino había también diosas, ¿ya? Pero como vamos a ver con el paso del tiempo, el politismo se fue dejando, ¿ya? Y pasa un periodo netoísta. El periodo netoísta, cuando, por ejemplo, el pueblo de Israel tenía su Dios único, pero reconocía la existencia de otras deidades. ¿Ya? Eh, ya, pasando esta etapa a la etapa de la edad de los metales, que se llama más o menos el año 3500 al 4000, dicen los estudiosos aproximadamente, vemos este otro tipo de relación que el hombre tiene con las divinidades. ¿Ya? O sea, podríamos decir que cambia la percepción, el pensamiento, esa relación que tenía la humanidad del mundo antiguo del Medio Oriente con sus divinidades, con sus dioses. ¿Ya? Y antes de eso, la vida del hombre era la caza. ¿Ya? O sea, había una cierta, podríamos decir, sacralidad, ¿ya? Con los animales. Por eso le tenían tanto respeto a los animales, porque el mundo de ellos era la caza, sobrevivir. ¿Ya? Pero ya históricamente, ya pasando a la edad del hierro, hay podríamos decir, una modernidad, ¿cierto? Hay una evolución en la mentalidad, la cultura de los antiguos, ¿ya? Después viene un periodo donde la agricultura toma auge, ¿cierto? La agricultura. O sea, se desarrolla este periodo donde los dioses tienen relación con la agricultura, ¿ya? Por eso podemos ver los ciclos agrícolas, ¿ya? Como los dioses o diosas de la fertilidad, ¿ya? Entonces, ahí podemos ver esos tres periodos, ¿ya? Que podríamos decir que es una evolución de la relación que tenía el ser humano con lo que ellos percibían como
Dios o dioses. ¿Ya? Entonces, ya en la época de los metales, en el 5000, antes de la era común, o antes de Cristo, ¿ya? Antes de la época de los metales, ¿ya? Vemos acá que se trabajaba el metal y los artesanos, los herreros, los que trabajaban los metales, ¿cierto? Los que hacían la espada, estos artesanos que vemos descritos incluso en la Biblia, como Bezalel, ¿te acuerdas? Bezalel, eh, incluso a Aarón. Aarón era un sacerdote, pero después pasa a tomar un rol de artesano cuando le piden que construya el becerro de oro con las joyas, ¿cierto? Con los metales que el pueblo de Israel adquirió cuando salían de Egipto. ¿Ya? Entonces aquí podemos ver ya que los artesanos eran vistos como especie de sabios, de chamanes, podríamos decir, y el herrero se veía como alguien que podía controlar o darle forma a los dioses. ¿Ya? Hoy en día, por ejemplo, al herrero se le ve como alguien que trabaja metales nomás, ¿cierto? Un artesano, pero antiguamente el herrero tenía un estatus, ¿ya? Era la persona que podía, eh, que podía eh, controlar a los dioses, darle forma a los dioses, porque recordemos que en aquel tiempo, en el tiempo de los metales, eh, los dioses se representaban con figuras metálicas. ¿Ya? Por eso la arqueología puede ver al dios El representado con un toro, ¿cierto? Los vemos en los registros arqueológicos. Vemos a Baal, ¿cierto? Entonces, vemos una evolución de esa percepción que tenía de las divinidades del mundo antiguo. ¿Ya? Y vamos a ver, basado en la escritura, que Yud-HeiVad-Hei, ese dios que viene de esos lugares, de Edom, en el Seir, vamos a ver que eran zonas mineras donde se trabajaba el metal. Por lo tanto, Hashem, Yud-HeiVad-Hei, tenía relación con la metalurgia, tenía relación con los metales, con los volcanes. ¿Ya? Por eso podemos ver claramente que el relato bíblico, cuando se manifiesta, Dios siempre se manifiesta en un monte donde hay fuego, azufre, se le describe en la escritura, ¿ya? Etcétera, etcétera. Entonces, es todo un proceso histórico, cultural, una evolución de la mentalidad, de la percepción que tenían los antiguos acerca de la divinidad. ¿Ya? Pasaron a ser politeístas, a ser un pueblo enoteísta, donde ellos tenían su dios único, que era Yud-HeiVad-Hei, ¿cierto? Hashem, pero reconocían la existencia de otros dioses, porque la Biblia describe otros dioses, y cada dios, cada deidad, era patrono de un territorio. ¿Ya? Por eso dice que la herencia de Jacob es Hashem, es Hashem. La herencia de Hashem es Jacob, ¿ya? O sea, los israelitas. Dagón tenía su pueblo, Baal su pueblo, y de hecho Baal, vamos a ver que era uno de los dioses importantes, incluso más popular que Hashem, que Yud-HeiVad-Hei, porque era el dios de la lluvia, de la fertilidad. ¿Ya? En cambio, vamos a ver que Hashem era un dios relacionado con la metalurgia, pero también era un dios relacionado con la guerra. Entonces se le llama Hashem Sebaot. Hashem de los ejércitos. ¿Ya? Entonces, y eso lo podemos ver en la escritura. Para no alargarme tanto y darle espacio a ustedes, no sé si Emerson quiere continuar con la temática que estamos tratando. No, More, vamos a darle el espacio a mi hermano Emer, que nos ha hablado así. No ha aportado. Mira, ahí llegó Edgar Yo Meléndez. puedo... Edgar Meléndez llegó ahí. Mi aporte. Adelante. Ok, sí, mi hermano.
al rabino de la diáspora. Bueno, Buenas, sí me escuchan. Sí, se escucha bienvenido, bien. bienvenido. Vamos a escuchar a mi hermano Emer. Bueno, Excelentemente. listo. Habla, Listo, hermano listo. Emer. Buenas noches, bienvenido, mi hermano Meléndez. Bueno, aquí entro yo. Es muy importante todo lo que mi hermano Michelle ha dicho y mi hermano Emerson, pues hablan más de historia que yo. Yo muy poco hablo de historia, yo entro con mi propio pensamiento, con lo que yo he desarrollado a través de mi experiencia, que por supuesto es lo que he visto, he escuchado y he sentido. En ese caso, no me crean absolutamente en nada de lo que digo. Solo escuchen, sin juicio. Solo traten de comprender mi pensamiento, porque no le impongo nada a absolutamente nadie. Yo intento de que el que me escucha comprenda lo que pienso y cómo pienso. Eso es lo importante que yo tengo. Empecemos directamente con el tetragramatón. Y, H, W o V en algunos sitios y H. Nosotros sabemos que en español la H no suena, a menos de que tenga alguna letra adelante y una vocal después. Es la única manera de que puede tener algún sonido. En mi concepto, si vamos al pasaje de Éxodo 14:15, Éxodo, ok, no, Éxodo, un momento, que vamos a ver aquí. Éxodo 14:15, ya lo tengo por acá. Si vamos al pasaje de Éxodo 14:15, nos dice: entonces Jehová dijo a Moisés, porque clara más a mí, di los hijos de Israel que marchan. Se me ha perdido aquí. Es su tiempo, no, hermano, no se preocupe. Ok. Vamos con bueno, cuando se le aparece el Eterno a Ezequiel en la zarza y le dice: yo soy el que soy. ¿Sí? A Moisés. Capítulo ¿Sí? 3, capítulo 3. Ok, 3. ¿Sí? Sí, capítulo 3. Sí, se aparece y dice: yo soy el que soy. ¿Sí? Tenemos que tener en cuenta de que en ese sentido, si él fue al pueblo a decir: yo soy, me mandó a darles el nombre de yo soy, por ejemplo, él está diciendo lo que soñó o lo que se le ocurrió o lo que alucinó en ese sentido, ¿ya? Y si nosotros analizamos Yud-Hei, que son Y, H, es para mí en un sentido llenura masculina. ¿En qué sentido? En ese sentido, lo que yo trato de decir aquí es que el Yud-Hei, el yo soy, es experiencia intrapersonal o es una experiencia subjetiva. ¿En qué sentido? En que el yo soy se experimenta a través de cada uno de nosotros. Se experimenta a sí mismo. Para que Yud-Hei, Bak-Hei opere en la materia, necesita un cuerpo físico. Es lo que trato de transmitir aquí. Sin cuerpo físico, Yud-Hei, Bak-Hei simplemente es información.
campo de energía, matices, frecuencias, colores, para darle coherencia nuestro eterno a lo que nosotros vemos y sentimos, oímos y esto y lo otro, nos necesita a nosotros. Bakh'ei ya entra con el que soy. En ese sentido, si yo dijera, yo soy él, ya me estoy alejando de mí y entro contigo, mi hermano Emerson, o entro con Michelle, o entro con mi hermano Meléndez, ¿sí? Porque es experiencia subjetiva. Él vive a través de nosotros y nosotros a través de él. Es una paradoja. Y si nos vamos a Génesis 2.7, aquí voy. Génesis 2.7 dice, entonces Jehová dio forma al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. En este sentido, la Torá aquí lo que me especifica es que si Y, H, V o W, H es yo soy el que soy, se refiere a experiencia subjetiva, en mi sentido, el verdadero nombre no es el nombre que se le puede ser dado, porque cuando nosotros damos un nombre, acabamos con la esencia del Eterno. Acabamos completamente con su esencia. ¿En qué sentido lo digo? Si en hebreo antiguo no habían vocales, ¿cuál es el afán de nosotros de ponerle vocales a un idioma que no tenía vocales? Para mí no tiene sentido. Porque en el momento que le colocamos vocales a un idioma que no funcionaba con vocales, estamos distorsionando el verdadero ruido o sonido que quería transmitir Yud-Heh, Vav-Heh. Entonces, en ese sentido, cuando nosotros nacemos, todos nosotros, absolutamente, los que estamos en esta sala y los que nos están escuchando a nivel mundial, nosotros siempre, desde que nacemos, estamos mencionando el nombre del Eterno. Lo estamos mencionando. Porque como les digo, si nosotros le ponemos vocales a Tetragrámaton, nos estamos distorsionando y nos estamos alejando de la realidad en sí. ¿En qué sentido? En que si el Eterno sopló a ese barro o a ese polvo diciendo su nombre y nosotros extrayendo su nombre, automáticamente cuando nosotros salimos del vientre de nuestra madre, nosotros ¿qué hacemos? Inspiramos y nos llenamos ¿de qué nos llenamos? De experiencia, nos llenamos de vida, nos llenamos de esa esencia divina que nuestro Creador al nacer nos da a cada uno de nosotros. En ese sentido, el verdadero nombre, no me crean, para mí es el sonido que no tiene vocales, porque el Tetragrámaton no tiene vocales y si se la ponen, echan a perder el asunto. Cuando nosotros inspiramos, estamos mencionando su nombre y toda la vida desde que nacemos hasta este momento hemos mencionado su nombre y no nos hemos dado cuenta. Así tan cerca siempre hemos tenido a nuestro Padre que nos ha creado y no nos imaginamos cosas tan sencillas como esas. Quizás sí muchos
de los que me están escuchando han llegado a estos términos, pero muchos están muy alejados de sí mismos. Porque primero tenemos que conocernos a nosotros mismos para poder conocer la extensión que el Eterno por medio de nosotros hace a la realidad subjetiva. Y la inspiración ya es más a la parte femenina, porque recordemos que Yud-Hei podría ser masculino y Bak-Hei podría ser femenino. En ese sentido, nosotros inspiramos, es un sonido, no es una palabra, porque una palabra está compuesta con vocales. Un sonido muchas veces no tiene vocales. En el español, eso es complicado. Cuando nosotros inhalamos, mencionamos su nombre, y cuando exhalamos, lo completamos también. Inhalo, masculino, exhalo, femenino. Esto que me da a entender de que nosotros, en cierta medida, tenemos grabado la esencia de nuestro Padre que nos creó en todos los rincones de la naturaleza. Hasta en nuestro apellido se muestra. Yo tengo un nombre que me identifica. Mi nombre es Emer. Pero mis creadores físicos de esta materia fueron mis padres, papá y mamá, que tienen apellidos. Y yo llevo apellidos de mis padres. Primero masculino, que inspira, Montes, y después el femenino, que exhala, Sayas. Esos son mis apellidos. Entonces tenemos plasmado la esencia de el toroide, que se hace pequeño y grande a la vez. Nosotros somos una pieza de ese campo informacional, por decirlo, de esa deidad que se expande a través de nosotros, y viceversa, regresa a nosotros, y es una fluctuación de energía. Es una fluctuación de energía constante. Siempre nosotros hemos mencionado su nombre, y es cuando respiras y cuando inspiras. Lo están mencionando siempre. Tetragramatón, sin vocales. Entonces no era una palabra, era un sonido. Un sonido. Y un sonido es netamente natural, de la naturaleza. Una palabra ya es compuesta por el hombre. Ya una palabra compone, identifica, etiqueta algo. Y eso es lo que nos aleja de nosotros mismos. Las etiquetas, los nombres. Jehová, sí, ahí está el tetragramatón, pero tiene vocales. Yo soy, en ese sentido, me muestra que por medio de mí, el creador se experimenta a sí mismo, para darse cuenta de que nosotros, por medio de esa inspiración de nuestra cultura, de lo que nos enseñan nuestros padres, de lo que nos enseña la sociedad, nos llenamos de, en pocas palabras, mentiras que nos mantienen atrapados en las clipas. Nos mantienen atrapados en esta realidad y sufrimos, nos enfermamos. ¿Por qué? Tomamos esa inspiración a nivel negativo inconsciente. Pero cuando nosotros llegamos
al medio donde no hay inspiración ni expiración, llegamos a un punto donde se ha quitado absolutamente todo pensamiento que se nos ha dado a nivel inconsciente, y cuando empezamos a expirar conscientemente, nos empezamos a llenar de lo que nosotros, por medio de nosotros mismos, por medio de nuestra intuición, empezamos a crear y generar. En pocas palabras, cambiamos nuestra realidad, perspectiva del mundo. Y para poder hacer eso, primeramente tenemos que cambiarnos a nosotros mismos. Entonces, en ese sentido, tengamos en cuenta de que son ocurrencias. Jehová se le ocurrió a alguien, Elohim se le ocurrió a alguien, tal nombre Dios se le ocurrió a alguien y fue plasmado en nosotros. Y así nosotros, por ósmosis, por inspiración, nosotros repetimos esos patrones. Los repetimos, pero yo me puedo inventar el mío. Y el mío es más natural en ese sentido, porque para mí, yo todo el tiempo desde que nací he mencionado el nombre de Dios hasta este momento. Y lo seguiré mencionando hasta que llegue el fin de mi... ¿Y saben cómo lo termino de mencionar? Con una... Si inicio con Yud-Hei, inicio con Yud-Hei, yo soy, termino con el que soy, muero con una ¿qué? Expiración. Ingreso con inspiración, termino con expiración. Y eso es simplemente observar a la naturaleza. Por eso yo los invito a que observen. Y es muy importante de todo lo que nosotros aprendemos, nos empapamos, y es muy chévere. A mí me gusta hablar mucho de estos temas, y más que tienen que ver con el creador, porque el inconsciente nos lo dice todo el tiempo, nos lo dice todo el tiempo nos lo está diciendo. Todo el tiempo nos lo está repitiendo. Pero cuando te llega una prueba en la vida, cuando te llega un dolor o un sufrimiento, cuando te llega una enfermedad, no captas que el mismo que crea esa enfermedad o ese sufrimiento eres tú mismo. Eres tú. Más nadie. Tú lo creas. ¿Por qué? Porque te lo has creído. Porque lo has inspirado de tus padres y de tu sociedad. Enfermedades no hay. Cuando tú aprendes a desaprender lo que has aprendido, empiezas a meterte cosas nuevas y empiezas a cambiar tu realidad. Por eso la realidad es subjetiva. Es propia de cada individuo. Así que empodérate de ti y que descansen lo que siempre te han tenido atrapado en tu modelo de pensamiento. Empieza a ser tú. Empieza a ser el creador y el arquitecto de tu vida. Te invito ahora, porque desde que yo empecé a hacer esto no fue fácil. Fue muy duro ese cambio de arepa, ese cambio de perspectiva. Me costó 4 idas al hospital psiquiátrico. Siento que me estoy sanando en ese sentido porque he cambiado mi modelo de pensamiento, y por eso los invito a que crean en ustedes. Crean en ustedes de corazón, porque yo desde que empecé a creer en mí, mi vida ha cambiado totalmente. Se ha ido enfermedades, dolores, de cuánta cosa. Entonces, vamos avanzando. Muy bien, hermano Emer, Gracias por su opinión. Bueno, el hermano Edgar Meléndez, no sé si quiere decir algo. Recordemos que el tema es el origen de... Bueno, sí, bueno, yo en esta ocasión quiero centrarme en Éxodo capítulo 3. Adelante. Bueno, en Éxodo capítulo 3 hay algo interesante. Bueno, lo que yo a nivel teológico investigué es que el nombre de yo soy no tiene origen. O sea, no hay una pronunciación exacta
que se diga yo soy, que tiene algún origen o tiene alguna procedencia etimológica o gramatical o escritural, no lo hay. Aparte de eso, el yo soy refleja lo que es realmente Dios en esencia. O sea, yo soy el gran yo soy. De hecho, cuando ustedes leen el Éxodo, que es la Torah, dice, esto será mi nombre reconocido de generación en generación. Ahora, si ustedes por lo menos analizan el nombre de Yu-Kei, dense cuenta que cuando menciona yo, menciona a ella. A mencionar yo, mencionar a ella. Y a mencionar Yu-Kei, mencionar a ella. Que es una letra, que es una consonante. Pero más que todo, yo quiero referirme también a algo que es muy importante y es el origen de Israel en cuanto a los dioses, por lo menos los dioses paganos, ya, lo que es los dioses paganos y el origen de Yugei Bajei Hashem o el Eterno o Dios. No sé si ustedes recuerdan la escritura que está, creo que está en Primera de Samuel, capítulo 2, creo que es en el 2, cuando los filisteos toman el arca del pacto y los filisteos toman el arca y lo ponen al frente del dios de Dagón. Ustedes saben que el dios Dagón, no estoy seguro, creo que era el dios de la fertilidad, no me acuerdo. Entonces colocan el arca del pacto frente al dios Dagón. A los filisteos lo dejan allí y se van a sus quehaceres y a sus guerras. Cuando ellos entran al templo de Dagón, encuentran que Dagón está arrodillado frente del arca. Los filisteos se sorprenden al ver que Dagón está arrodillado frente del arca. Ellos vinieron, cogieron al dios Dagón, lo colocaron enfrente del arca y lo pusieron derecho. Cuando los filisteos regresan otra vez, que lo vuelvan a ver, encuentran que el dios Dagón tiene la cabeza cortada, ras, en dos, de frente del arca. Entonces, ¿por qué le hablo de este hecho? Porque estamos hablando, creo que no, creo que es así, ¿no? Del origen de la fe de Israel. Y el origen de la fe de Israel, tú sabes que Israel se topó con muchas culturas paganas. De hecho, cuando iba a entrar a la tierra de Canaán, Dios les advirtió a ellos que con las otras naciones no se mezclaran porque tenían culturas paganas. Cuando ellos estaban en Babilonia, también entraron en culturas paganas. Salieron del Éxodo y cuando salieron del Éxodo, hicieron un becerro y adoraron al becerro. Entonces, esto es una de las contradicciones más tremendas que Israel ha tenido y ha sido por las cuales Israel ha sido tan cuestionado por el Eterno, por su inclinación a dioses paganos. Esa es mi interpretación, o mi opinión, ¿no? Te tocaste un tema muy cierto a creer en una divinidad. O sea, venimos como con ese ADN de saber en nuestro origen, de saber quién es la fuente de la existencia, de la creación. Entonces, desde tiempo remoto, el ser humano ha tenido se ha preguntado eso, ¿cierto? Y ha tenido ciertas ideas, ciertas percepciones del origen del universo, del mundo, de lo que la rodeaba en ese tiempo. Y tenía su idea de la cosmovisión del mundo. ¿Ya? Por ejemplo, no es la que tenemos hoy en día en el mundo científico. Antes, para el, para el, para el humano, ¿cierto? La Tierra era plana, era un disco con una cúpula, ¿cierto? Esa era como una cúpula de hierro y en esa cúpula estaban pegados los astros, el sol, la luna, las estrellas, estaban las fuentes de arriba, las fuentes de abajo, etcétera. Hoy en día sabemos que no es así, ¿ya? La ciencia ha avanzado, tenemos evidencia de cómo es en realidad la Tierra,
no es redonda, pero podríamos decir que es como una especie de globo, podríamos decir, no sé. Y hay registros de los satélites de cómo es nuestra Tierra, ¿cierto? Que en realidad antiguamente se creía que la Tierra era el centro del universo, y sabemos que no, que en realidad son los planetas que giran alrededor del Sol, ¿cierto? Entonces, todo es un proceso cultural, ¿ya? O sea, no todo lo que está en la Biblia lo podemos tomar literal, ¿ya? Porque era la idea del pensamiento del mundo antiguo. Eh, y bueno, antes de darte el pase a ti, Emerson, para ir ya terminando el- lo que estaba diciendo, eh, ya, vimos ciertos pasajes de dónde viene esta divinidad, ¿cierto? Esta deidad, ¿no? Lo vemos también en Salmos 68, 7, 8, cuando dice, lo tengo acá: derramaré, oh Dios, una lluvia generosa, dice, reanimaste a tu heredad extenuada, los carros de Dios son miles de millares, el Señor ha venido de la tierra del Sinaí al santuario. Eh, También en Habacuc 3:3 dice, viene Dios de Temán o Teimán, ¿ya? El santo, el monte de Parán, ¿ya? Su majestad cubre los cielos y su gloria está llena de la tierra. Este pasaje es muy importante porque se describe un lugar que se llamaba Temán, ¿ya? Y según los descubrimientos arqueológicos, ¿ya? Hay un sitio conocido en Kunilet Afrut, ¿ya? En la península del Sinaí, se halló esta frase en una vasija que data aproximadamente del siglo IX, ¿ya? Antes de la era común. ¿Y qué dice esta vasija? Según este descubrimiento, dice que llave, ¿cierto? Entre comillas, llave, de Temán y su Ashera, ¿ya? Y después dice, todo lo que pida al hombre se lo dará generosamente. Y si, dice, y incita a Yahvé, le concederá sus deseos, ¿ya? O sea, aquí claramente podemos ver un lugar específico, Temán, y podemos ver, también dice, se menciona a una divinidad femenina, Shera, ¿ya? Que era la diosa de la fertilidad, y de eso se le describe en la Biblia, o se la representa como un árbol. Por eso, por ejemplo, en la reforma de Josías, ¿cierto? Cuando ya el pueblo judío empieza a tomar forma el monoteísmo, empiezan a derribar los árboles de Ashera, que está relacionado con el culto a Ashera, los árboles. Entonces, no solamente había dioses masculinos, sino había diosas también. En la Biblia sale. Y por eso venían los profetas y llamaban al pueblo al arrepentimiento, al retorno, que se volvieran, se alejaran de esos dioses, de esos cultos, a los dioses de sus vecinos, de sus vecinos que estaban alrededor de Israel. Eh, Podemos ver esto importante acá. ¿Por qué? Porque ¿ah? Temán es un lugar geográfico donde se trabajaba la metalurgia, había minas, ¿ah? Y de eso a Hashem se le describe como un dios de la metalurgia, ¿ya? Por ejemplo, si leemos, a ver, Isaías 54:16, ¿quién lo puede buscar? Isaías 54:16, no sé si alguien lo tiene, o si no, para buscarlo yo. Si el hermano Emer me puede ayudar ahí, Yo lo o estoy Emerson. buscando. 54.
16. 24:16. Dice, yo he creado al herrero que aviva las ascuas y forja armas para su obra, pero también he creado al destructor para que los destruya. ¿Ya? Y léete Zacarías 23:4. Zacarías 23, ¿qué? ¿Me repite? 23:4. Zacarías 23, 4. 23, 4. Un momentico. Ya un momentico. Zacarías 23:4. ¿Qué dice? Estoy buscando aquí. Toma ese tiempo nomás. No, creo que no tiene 23. A Creo ver, que tiene déjame menos. decirte. Sí, Déjame ver aquí. verifíquelo para ver. Verifíquelo. Ah, sí, 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 porque yo estoy buscando aquí, no me sale. Sí, sí, no Parece sale, no que, tiene, no, no parece tiene, que lo no, no, dicté no mal. tiene. Espérate. Sí, sí, Déjame exacto, ver. exacto. Yo No no sé había si ese analizado. cuadro puede ser, a ver. O sea que me equivoqué. Déjeme ver, comprobar. El 4 donde habla de los dos olivos, el candelero y los dos olivos. Mm, mm, Creo que sí, cité mal el capítulo. ¿Ya? Pero ya, en resumen, para no alargarnos tanto, es un versículo 4, no recuerdo el capítulo. Se le describe a Hashem, ¿cierto? Yo quiero a Hei como un herrero, ¿ya? Trabaja en los metales. Se puede. Se nos fue el More Mijael. Sí, Sí, se hermano. puede morir, se puede morir. De pronto la señal allá. Ahora sí, ahora Ya, sí, ya, ahora ya, sí. ya. Sí, ya, Estoy Ah, listo, ok, aquí acá. está. Sí, ok, ya. ok, A ahora lo que sí. quería ir, que en ese pasaje se describe a los líderes religiosos, eran descritos como herreros. Y Timná era una región donde se trabajaba el metal, eran zonas mineras. ¿Ya? ¿Y quién era Temán? Vayan a Génesis 36:12. ¿Quién era Temán? Génesis 36:12. Era Temán, 36-2. 36:12. Ahí se describe a esa persona que se llama Temán. Es decir, 36, un momentico. Tibna fue ¿Sí? concubina de Elifaz, hijo de Saúl, y ella le dio a luz Exactamente. a Amalek. Estos son los Aparece ciertos. dentro, claro, aparece dentro de las familias de Esab. ¿Ya? Y Esab se identifica como alguien que vivía en la región de Edom. O sea, los edomitas conocían a Hashem. Era su deidad. ¿Ya? Por eso los académicos eh, dicen que Hashem era un dios de los edomitas. ¿Ya? Así es. Por eso vemos a Bezalel, que era un artesano, o sea, alguien que trabajaba los metales, era el que ayudó a construir el Mishkan, el tabernáculo. ¿Ya? Era el que trabajaba los metales. También en la escritura se describe a Hashem, ¿cierto? Como un dios relacionado con los volcanes, ¿ya? Por ejemplo, bueno, con el tema de los herreros, mira lo que dice Isaías 54:16, dice, y aquí yo he creado al herrero que sopla en las brasas, en el fuego, y saca una herramienta para su trabajo, yo he creado al devastador para destruir. Zacarías 2:3-4, ese era el pasaje, no era 23:4. Zacarías 2:3-4 dice, Hashem me hizo ver después 4 herreros y dije, ¿qué vienen a hacer estos? Él habló y dijo, aquellos son los cuernos que dispersaron a Judá hasta que nadie osa levantar cabeza. Estos han venido a esperarlos, a batir los cuernos de las naciones
que alzaron cuernos contra la tierra de Judá para dispersarla. ¿Ya? Y aquí en Deuteronomio 33:2 se habla del origen sureño de Hashem. ¿Ya? Yahvé vino del Sinaí, resplandeció desde el Seir sobre nosotros. ¿Ya? Y como les dije anteriormente, el pasaje que citaron de Timná, ¿ya? Que dice: Timná fue concubina de Elifaz, hijo de Sab, y le dio a luz a Amalek. Estos son los hijos de Ada, mujer de Sab. ¿Ya? Hay un comentarista, un académico que se llama Israel Korn, ¿ya? Él concluyó que un clan de nómada bajo la influencia cultural y religiosa de Edom y Seir se mudó a Canaán a principios de la Edad de Hierro e introdujo la adoración. ¿Ya? Interesante. Entonces, mire lo que nos dicen los siguientes versículos. Los Salmos 27:5 dice: los montes se derriten como cera ante la presencia de Hashem, ante la presencia de Adonai, toda la tierra. Los montes se licuaron delante de Hashem, el del Sinaí delante de Hashem, el de Israel. O sea, se licúa Hashem con los volcanes, con los montes, lugares altos. No se le escribe con fuego, con fuego, con humo, o sea, cuando manifiesta la deidad. ¿Ya? Entonces, en resumen, algunas de las teorías, ¿ya? En base a lo que dice la escritura, le se origina esta divinidad. No es algo que nació con los israelitas, ya otros pueblos del levante del levante mediterráneo ya lo conocían y los israelitas adoptaron. Y esa divinidad se convirtió con el paso del tiempo, cuando Israel fue al exilio asirio, pasó por el exilio asirio, después pasó por el exilio babilónico. Estas experiencias hicieron que el pueblo de Israel, ya para aquel entonces en Babilonia, el pueblo judío, eh, adoptar el monoteísmo. ¿Ya? Toda esta experiencia les sirvió a ellos que su conducta, ¿cierto? Esa, esa adoración que tenía a diferentes dioses, eh, eh, hicieron recapacitar, hacer teshuvá, ¿cierto? Hacer un retorno con arrepentimiento y plantearse la idea de Dios que tenían. O sea, ahora este Dios iba a ser el uno solo, ¿cierto? No iba a ser semejante a los otros dioses, ¿ya? Y así nace el monoteísmo con la reforma de Josías. Josías le pone fin al culto a Asera, le pone fin al culto a otros dioses, etcétera, etcétera. No sé si quiere hablar con respecto a eso, Emerson, para ir ya cerrando el tema y después que opinen un poquito más los amigos acá, para ir ya terminando. Adelante. Bueno, ya, entonces, ya aquí ya concluyendo el tema, ya vamos concluyendo, bueno, ya se aclaró, en pocas palabras, el origen de Yuhai Bahei es edomita. Se ha mostrado textualmente con la misma Biblia hebrea que es edomita, ¿verdad? Su origen, y que Israel vino a ser monoteísta como tal, ya fue para la época del rey Josías. O sea que el monoteísmo llega a Israel ya es algo bastante tardío. Como hablábamos ayer en Moremi Dios, que en la época del rey David todavía Israel no era monoteísta como tal, no lo era. En la época del rey Salomón tampoco Israel era monoteísta. Todavía se adoraba a Sherá, todavía se adoraba a Yahvé y a Sherá, o sea, todavía se adoraban a otras deidades, ¿verdad? O sea, Israel vino a ser, digamos, estrictamente monoteísta, es cuando se levanta el rey Josías que hace la reforma. Por eso él manda a sacar del templo, que yo lo estaba diciendo al principio, manda a sacar la estatua, dice el texto, de la diosa Asherá. Acá en Reina Valeria y otras versiones traduce Asera, pero es Asherá. Es una transliteración. La manda a sacar ¿de dónde? Del templo, ¿verdad? Donde ahí se hacía la liturgia,
sacerdote con las sacerdotisas. Ahí Reina Valera, por ejemplo, hay una parte, no me acuerdo en qué parte de la Biblia, dice, no habrá ramera en medio de tu pueblo. ¿Verdad? Pero cuando nos vamos al texto hebreo, la palabra ramera o prostituta, para que me entienda, es sonaj. Y la palabra hebrea ahí no es sonaj, es kedeshá. Entonces, las kedeshá se le llamaban a las sacerdotisas. O sea, quiere decir que en esta reforma, More Mijael, hermano Edgar y hermano Emer, que me está escuchando, se incluye esta ley y se reforma este tipo de liturgia que se practicaba dentro del templo, de la casa de Yahvé. O sea, el rey Josías manda a reformar y ahí nace esta ley. El problema es que como acá las Biblias, yo siempre he dicho, cuando el texto es traducido al español o traducido a otro idioma diferente a su idioma original, el texto pierde su esencia. Y entonces el que lee, el lector que lee va a entender que está hablando de la prostitución que conocemos ahora en la actualidad. No, está hablando de ese tipo de liturgia. Las prostitutas que está traducido prostituta, no, eran sacerdotisas de la diosa Sherá. Y estaba la sacerdotisa y el sacerdote, y en forma de liturgia se unían en cuerpo ante la estatua, ¿verdad? Porque la diosa Sherá representaba la fertilidad. Entonces, la adoración era que a Yahvé le daban atribuciones femeninas. ¿Por qué? Porque a Sherá y Yahvé eran uno solo, representaban uno solo. Eran dos, pero representando uno solo a la vez. ¿Ya? Entonces, Josías reforma, ¿verdad?, ese tipo de pensamiento politeísta en Israel. Y entonces ellos ya con una mentalidad monoteísta. O sea, porque se creía que Yahvé tenía una esposa, no estaba solo. Y ahora se llega ahora a la conclusión en esta reforma que no, Yahvé es el único Dios, no existe otro fuera de él. Ya no existe, yo no sé si es el proto-Isaías, no sé si es el deutero-Isaías o el trito-Isaías, donde dice yo Hashem, ¿verdad? Dice yo creo la luz, las tinieblas. ¿Ya? Fuera de mí no hay Dios, dice. Fuera de mí no hay Dios, correcto. Claro. Yo no sé si es el deutero-Isaías o el trito-Isaías, no sé cuál de ellos dos, de los dos Isaías es el que dice, no recuerdo ahora. Entonces Israel, o sea, el monoteísmo vino a ser algo tardío en Israel. Y la Biblia hebrea, el propósito de la Biblia hebrea es eso, mostrar el monoteísmo, o sea, que hay una sola deidad, hay un solo Dios, ¿verdad? O hay una sola, una sola divinidad, o sea, no hay más, ¿ya? Entonces, llegando aquí a la conclusión, ¿verdad? El mismo rabino Yeshua fue estrictamente monoteísta, se recitó el Shema Israel lo recitan en la sinagoga hasta el día de hoy. Adonai Eloheinu, Adonai Echad, el Señor tu Dios, ¿verdad? Ahí donde dice el Señor está el tetragramatón, el Señor, pero para no pronunciar el nombre, el Señor tu Dios, el Señor es uno, Echad, uno. Entonces, el propósito de la Biblia hebrea es mostrarnos que hay una sola deidad, una sola divinidad. Y eso es lo que quiere mostrarnos la Biblia hebrea. No hay varios, sino que hay uno. Sino que, como explicó More Mijael, a distintas épocas, la época de hierro, la época de bronce, fue pasando Israel un proceso cultural, un proceso histórico, y fue evolucionando ahí la fe de Israel hasta que llegó a una fe estrictamente monoteísta. Esta es la conclusión, ¿verdad? Que ya estamos llegando, porque ya estamos concluyendo el tema. Entonces, esto es lo que yo quería aportar y por eso, no sé si se me escapa algo, no sé si se explican los términos, More Mijael. Claro, si se nos escapa algo, lo podemos hacer en una próxima transmisión. El asunto aquí que con todo esto, quiero hacerlos meditar y pensar. Con todo esto que estamos hablando, ¿esto acaso descalifica la validez, ¿cierto? La importancia de la Biblia, de la Escritura? Por supuesto que no. No. Porque acuérdense lo que es Génesis. Dice el Adam, estas de la humanidad. La Biblia te muestra la historia, las crónicas de la humanidad. O sea, la Biblia no es
oculta, te las revela. Te revela cómo ha sido la humanidad a través del tiempo y cómo ha evolucionado. ¿Ya? Yo, por ejemplo, escucho personas que dicen, no, no, que este Dios es un Dios tribal, ¿cierto? Un Dios de estos nómadas, entre comillas, ¿cómo se dice la palabra? Por decirlo así, Un demiurgo. no, no de miurgo, sino cuando se comportan de una forma más o menos cavernícola, ¿cómo decirlo? Bárbaro, bárbaro. Es el dios de estos hebreos bárbaros, ¿cierto? Ese dios que los, Narcisista. claro, ese dios que los mandó a matar y a conquistar tierra, ¿ya? Narcisista. Claro. Entonces, no, no es así. Dios, el texto no oculta el comportamiento del ser humano, porque uno puede decir, no, que ese Dios mandó a matar a los niños, a estas personas y todo esto. Pero el contexto te dice, la narrativa te dice que fue para eh, traer juicio por el comportamiento de los cananeos, por ejemplo. Pero los relatos cuando dicen que mató a niños, mujeres y todas esas cosas, te está mostrando la realidad del ser humano. A veces el ser humano cree que está haciendo la voluntad de Dios al hacer eso, pero en realidad no. ¿Te fijas? Es un relato que te invita a pensar cómo el ser humano, eh, a veces la religiosidad, ¿cierto? Puede nublarte, puede hacer cosas que para nuestra mentalidad del siglo XXI a lo mejor son cosas muy atroces, ¿ya? Pero no debemos juzgar la mentalidad del hombre antiguo. Tenía otra forma de pensar, otra cosmovisión de la vida, del mundo, ¿ya? Y eso es lo que ha evolucionado a través del tiempo. Ahora nosotros nos estamos matando a las personas, excepto ahora los yihadistas, como que están en el pasado, estos no han evolucionado. Pero el ser humano moderno hoy en día no anda conquistando tierra y matando gente en el nombre de un dios, ¿ya? Solamente las personas que se han quedado en el pasado, como algunos, estos que empiezan eh, la yihad islámica, por ejemplo, aún se han quedado como en ese tiempo, ¿te fijas? Bueno, obviamente hay sociedades que han matado en el nombre de Dios en el tiempo bueno, guerras no muy recientes, ¿ya? El tiempo del oscurantismo, ¿cierto? La Inquisición Católica pensaban que estaban haciendo la voluntad de Dios, La época de ¿ya? los cruzados, Claro. las cruzadas. Entonces eh, la Escritura, es un libro que es, podríamos decir, sincero, te muestra la realidad del ser humano, ¿ya? Y te muestra también, no solamente esa parte negativa, también te muestra esa parte positiva de cómo poder tener una vida más plena, ¿cierto? ¿Cómo puede ser esa relación con lo que tú llamas Dios, aunque no sabemos cómo es, pero a nosotros que, por ejemplo, que somos personas entre comillas, de fe, digo entre comillas porque acuérdate que la fe bíblica no es la misma fe como lo cree la persona común, ¿no? Eh, Aquel que tiene fe verdadera, eh, sabe que uno tiene que tener o imitar cualidades positivas, ¿cierto? Que encontramos en los relatos de esas personas que están en la escritura. No todo, no todo es negro en la escritura. También hay cosas muy positivas, leyes morales, juicios, estatutos, eh, que son para el bien del ser humano, aquellos que las practican, ¿cierto? En fin, eso es lo que nos enseña la Biblia, nos enseña la Escritura. Y debemos poner en práctica las cosas positivas que encontramos después y aprender de las cosas negativas de los relatos. Muchos de estos relatos a lo mejor no son históricos, algunos son mitos. Y eso lo vamos a ver en un segundo directo, que podemos hablar de los mitos, entre comillas, mitos. ¿Por qué dijimos mitos? Porque en realidad son historias, narraciones no literales que te entregan una enseñanza, ¿ya?
una enseñanza al ser humano. Y de ahí podemos extraer algo de ahí y aplicarlo a nuestra vida. Entonces, eso queríamos compartir con ustedes. Esto no descalifica la Biblia, todo lo contrario, te muestra la realidad de las cosas. Y de ahí tú puedes aprender, ¿tá? Tanto de las cosas negativas como positivas que encontramos en esta literatura. Eso no descarta la existencia de un creador tampoco. Así No, eso es. no descarta la existencia de un creador, todo lo contrario. Eh, Nos lleva a buscar esa comunión con esa fuente de la existencia, ¿no? En fin, no sé, palabras cortitas que quieran decir Edgar Meléndez, Bueno, Emerson, yo tenía un aporte sobre, sobre ese sentido. sobre este Bueno, tema, Sí, sobre sí, este sí, tema, ¿no? Adelante. sí, sí. bueno, yo puedo, lo que quiero opinar acerca de este tema es que me parece que es un tema muy interesante, sobre todo teniendo en cuenta la parte que usted estaba diciendo sobre el origen de Hachén, que es un origen edomita, ¿qué es? Danón, ¿cómo es? No Claro, recuerdo el claro, término. claro, claro. Exacto. Yahvé es de origen edomita, Yahvé pues. edomita, exacto. Yahvé es de origen edomita. Entonces, hay una parte, lo que pasa es que no tuve tiempo de buscar en la Biblia, y es donde Dios menciona que Él se identifica con ese pueblo, se identifica con ellos. Hay partes en la Biblia que se mencionan de eso, que Dios se identifica con ellos. Y lo último que quiero relatar de esto es que es un estudio que te muestra cómo es que realmente viene el origen de las cosas y por qué las culturas, por qué el Dios que tenemos, por qué Israel, de dónde nació Israel y qué dependía Israel y esas culturas, porque es que Israel, recuérdense que tuvo muchos años en Egipto y Egipto era una tierra pagana. De hecho, por eso le era familiar a Israel mezclarse con otros pueblos, porque ya ellos venían desde Egipto, venían con él. Y para ellos era más fácil mezclarse con estas naciones, por eso Dios fue claro con ellos. Sé que para ustedes es fácil, pero eso les advierto que no se unen a otros pueblos porque van a aceptar otras culturas y entonces entrarán en lo que dice Emerson, entraron en el monoteísmo, ¿ves? Entraron ya a hablar otros dioses. Cuando llega el rey que hace la reforma, ya Israel deja esa cultura. Ahí es donde Israel empieza a creer en el verdadero Dios, que es un solo Dios. ¿Ven? Ok, entonces el aporte que yo quiero para ir concluyendo, eh, vamos Ábrela, tía, ábrela, que hace calor, ábrela. con mi pensamiento místico. Vamos del monoteísmo al politeísmo. Un pensamiento sistemático aquí rápidamente. En el PDF, el nombre del Eterno, hay una frase que me llamó mucho la atención que dice: el hombre está relacionado con el verbo hebreo ayán, que significa ser o existir. En este sentido, el tetragramatón podría interpretarse como yo soy, el que soy, o el que existe por sí mismo. Importante. O sea, para nosotros llegar a esa cosmovisión global del único creador que tenemos, nos necesitamos a cada uno de nosotros. Absolutamente. Porque si nosotros no escuchamos la opinión de cada uno de nosotros, vivimos en una jaulita. ¿Ya? No tenemos posibilidad de conocer esa gran deidad que es un fractal. Y yo soy un pequeño fractal de ese fractal. En ese sentido, si nosotros analizamos, yo no estoy diciendo de que yo sea Dios, porque yo fui creado por mis padres y mis padres sucesivamente por sus padres y absolutamente. Ahí llegamos a algo. A algún lado llegamos. Venimos de un principio.
Y hay un creador, de que lo hay. Y yo tengo la certeza y creo en mi propio pensamiento sobre ese creador. Ahora, monoteísmo, yo soy partícipe del monoteísmo. ¿En qué sentido? En que yo me reconozco. Yo me reconozco como el yo soy, porque me apropio de ello. Yo soy el que existe por sí mismo. Nosotros debemos de tener en cuenta en ese sentido de que si yo me sale un grano en la espalda, yo necesito a alguien que observe. Mi hermano Emerson, por favor, mírame que tengo ahí, porque yo no puedo. Por eso, cuando nosotros escuchamos a todos absolutamente, tenemos una visión global de nuestro propio cuerpo. No estoy hablando de mi cuerpo físico, sino estoy hablando del fractal de esa deidad que nosotros llamamos como Dios. Estoy hablando de esa cosmovisión que nosotros llamamos como Dios. En ese sentido, tengamos en cuenta de que nuestros pensamientos no son nuestros pensamientos. Nuestros pensamientos, nuestro idioma, lo que nosotros aprendemos y lo que tenemos en nuestra cabeza son muchos espíritus que han venido a través de la historia y nos han enseñado algo. Y todos ellos operan a través de nuestra mente, a través de nosotros, en armonía como una gran sinfonía. Porque ese es el ahora, es el momento. Por eso yo soy todos ellos. Yo soy mi hermano Emerson. Yo soy mi hermano Edgar. Yo soy mi hermano Michel. Porque de ellos estoy aprendiendo ahora y ellos aprenden de mí. Si yo hablo de un solo Dios monoteísta, estoy hablando de una sola ley. Y es la ley del uno. Porque todos somos uno. ¿En qué sentido se los digo? Cuando digo todos somos uno. Cuando yo digo todos somos uno, absolutamente todos a nivel mundial somos un solo cuerpo. Somos una sola mente. Es porque todos nosotros operan en cada uno de la mente de cada uno de nosotros. Todos nosotros hacemos parte del todo y el todo parte de nosotros. En pocas palabras les digo que nuestra mente, tu mente, tu mente, tu mente, tu mente y la mente de todos los que nos escuchan son muchos maestros, incluyendo todos los maestros bíblicos y todos los que has escuchado, incluyendo a tus padres, condensados en tu mente. Por eso tú nunca te creas tú. Tú nunca creas que solamente eres tú. Tú eres muchos. Tú eres mucho ahora. Y seguirás siendo más. Y te multiplicarás más cada vez que escuches para poder oír lo que otros te quieren enseñar. Somos como un tanque de oxígeno lleno, 3,000, 5,000 libras. Esa es nuestra mente. Porque si está vacío, no hay idioma. Si está vacío, no hay Emerson. Si está vacío, no hay Michel. Si está vacío, no hay hermano Edgar. Ese es el sentido de la vida.
descubrirnos a nuestro propio ser, descubrir la imperfección que hay en la humanidad, en el mundo. Porque si no hubiera imperfección en el mundo, no hubiera sentido de la vida. ¿Para qué un mundo perfecto? No hay sentido de la vida. El sentido de la vida es descubrirte. ¿Qué eres? ¿De dónde vienes? ¿Qué hago aquí? ¿Para dónde voy? Y esa dirección la tienes tú. Tú tienes el mando de eso. Tú tienes la dirección de eso. No te la dejes quitar. En ese sentido, mis hermanos, por eso yo los invito a que nosotros no debatamos. ¿Para qué? Debatir para mí es como perder el tiempo. Porque debatir es como imponer. Es mejor, sí, un conversatorio donde yo escucho y me escuchan, ¿cierto? Pero un debate es como versus qué. Versus lo que yo enseño contra lo que tú me enseñas. No hay realidad. La realidad es la unión de lo que yo aprendo del otro. Ese es el sentido de la ley que yo le veo al monoteísmo. Y sobre el politeísmo, que ya viene siendo la Bakhei, porque ya va hacia afuera y se aleja, es poner los ojos en cosas contrarias a ti mismo. Cuando tú alejas tu visión de ti, estás perdido. Estás en un sueño profundo. Eres un zombie viviente. No tienes dirección. Te dirigen. Cuando tú aprendes a reconocerte, tú diriges. Porque si tú cambias, todo lo que está allá afuera cambia. Literal. Lo que tú ves allá afuera, como tú comprendes lo de allá afuera, como tú entiendes lo de allá afuera, cambia por ley. Porque eso se nos fue dado. Y ese es el sentido de la vida. Y por eso allí vienen los versículos que nos enseñan: y se acabará la tristeza, y se acabará el dolor y el sufrimiento, que siempre lo enseño y lo digo. Porque aquí en la materia es la verdadera prueba. ¿Cuál cielo e infierno? Nosotros aquí mismo, en esta ópera que estamos viviendo en este momento, es donde existe el verdadero yo soy, la verdadera experiencia. La verdadera experiencia es a través de tus ojos, de tus oídos, de tus sentidos, no a través de los demás. Si yo no existo, no existo Emerson, no existe nada. Si Emerson no existe, no existo yo, no existe. Entonces, tengamos mucho en cuenta en ese sentido para llegar a ese cielo que tanto anhelamos. Yo lo vivo ahora, yo lo estoy viviendo. Ya yo de infierno no, nada, ya me cansé de eso. Yo vivo el cielo. Entonces los invito. Es mi aporte para concluir. Muy bien, hermano, gracias por su opinión. Bueno, esta es la temática que teníamos para hoy día. Diferentes opiniones, ¿cierto? Es un conversatorio sobre el tema. Y bueno, no sé, unas últimas palabras antes de terminar, Emerson, ya que esta conversatorio es iniciativa tuya, así que para que culmines con, antes de cerrar. Bueno, ya me voy a, disculpa que ya me voy a retirar, ya me voy a retirar. Estuvo muy bueno el conversatorio, todas las opiniones que se dieron aquí fue muy interesante. Sí, ya creo que no hay más nada que concluir, ya todo está claro, o sea, todo está hablado. Se habló de una óptica académica, histórica, bíblica, inclusive hasta mística, mi hermano Emer, ¿verdad? O sea, se habló de diferentes puntos de vista y bueno, en fin,
en conclusión, llegamos todos, ¿verdad?, al mismo punto. O sea, para el judaísmo, los nombres son algo tan importante. ¿Por qué? Porque los nombres para el judío reflejan la personalidad o la verdadera esencia. Entonces, si estamos hablando de un nombre a una divinidad, más bien es su esencia, ¿ya? Y esto concuerda con lo que estaba diciendo mi hermano Emer, ¿verdad? Y bueno, y eso nos incluye a todos. Entonces, bueno, todo está hablado y no más queda darle gracias a usted, More Mijael, a mis hermanos que participamos. Y bueno, ya me despido. Manuel Edgar, Cerramos hasta... Manuel Edgar, antes de cerrar, algo chiquito y decir. Bueno, sí, interesante y agradecido con ustedes por la invitación. Lástima que no lo cogí a tiempo por ocupaciones, pero bueno, excelente y esperemos que en la próxima pueda estar con tiempo. Excelente, muy bien, gracias por su opinión y asistencia. Bueno, hasta aquí dejamos la transmisión, y que la paz de Dios sea con todos ustedes y nos vemos en una próxima Shalom. transmisión. Shalom, Buenas Laila tú. noches, Nos paz vemos a la y, próxima. paz y La bendiciones. próxima les entrego más de ustedes, de mí y ustedes de mí. Muy bien, excelente. Nos vemos.